Podemos tomar asiento un minuto. Buscamos en la Biblia, antes de compartir el pan y la copa, el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Capítulo número 12. Me gustó esto que dijiste, Darío, de que la palabra de Dios es la que trae la bendición del Señor sobre nuestras vidas, la que nos modifica, la que nos trae esa movilidad interior de voluntad para hacer lo que Dios realmente está esperando de cada uno de nosotros. Nunca perdamos, iglesia, de tener la frescura de que la palabra de Dios siga siendo de impacto y de bendición para cada uno de nosotros. El día que sea una rutina, el día que sea leer un libro más, el día que dejemos de contemplar que la palabra de Dios es poder de Dios entre nosotros para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra voluntad, para hacer que cada uno de nosotros giremos alrededor del propósito del Señor, dejamos de tener el sentido de ser iglesia y tenemos el sentido de también a veces no disfrutar la plenitud de ser hijos de Dios. Por eso, cada vez que la palabra de Dios es impartida, llega a nuestra mente y a nuestro corazón, tiene que producir el efecto para el cual el Señor la da, ¿verdad? Y el Señor dice que la palabra que Él da nunca vuelve a Él vacía. Y tenemos la fe de saber de que cuando esta palabra del Señor es impartida, está produciendo algo que nuestra vida personal, nuestra vida congregacional como iglesia necesita, y lo queremos recibir en unidad y en cuerpo. A veces el hecho de tener un templo amplio, grande, bendito, hermoso, precioso, que nos deja estar en comodidad, también nos aleja a unos de otros. ¿Se dieron cuenta cuán lejos están ustedes a veces de sus hermanos? Con el que estás al lado sentado quizás está cerca, pero ¿cuán solo estás en esta mañana? ¿Querés estar así hoy? No hay problema. Pero Dios te ha convocado para que podamos estar juntos y buscar el calor de ser uno en Cristo Jesús también. Así que vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana antes de recibir los símbolos. Y dejamos que la palabra del Señor sea la que llegue a nuestra mente. Y pido al Espíritu Santo que tu ser esté preparado para recibir esta palabra en esta mañana. Romanos capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside
con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos dicen amén? El corazón del Evangelio de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Una parte lo sabe, una parte se la olvidó, así que la parte que lo sabe, con voz de convencimiento, me gustaría que podamos en esta mañana volver a recordar el corazón del Evangelio. Porque amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en su tenga vida eterna. amén. 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 Ese corazón del Evangelio llegó a cada uno de nuestros corazones. Nosotros somos los que hemos sido impactados por el amor de Dios. De tal manera Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, que nuestra vida ya no fue igual desde aquel encuentro personal que tuvimos con Jesús. Muchas cosas comenzaron a modificarse y a cambiar en nuestras vidas. Hábitos, costumbres, maneras de expresarnos, maneras de vivir, cosas a las cuales en algún momento le dábamos prioridad y que las dejamos de darle prioridad para empezar a darle prioridad a las cosas de Dios. A lo largo de nuestra vida estamos aprendiendo a elegir darle el tiempo que nuestro Dios merece que nosotros le demos. A partir de ese momento de encuentro personal con el Señor, nuestra mente fue transformada, porque la palabra de Dios comenzó a mostrarnos que todo el esfuerzo que hacemos por vivir de una manera como sea agradando a los hombres o al mundo, nos aleja de Dios. Pero cuando elegimos vivir agradando a Dios, entonces nos acerca al mundo, con la posibilidad de poder ser de bendición a aquellos que lo necesitan.
Las actividades que a veces tenemos como iglesia nos ayudan a poder acercarnos a Dios y agradar a Dios en esto. A Dios le agrada que su pueblo le busque y que le busquemos juntos. Si Dios hubiese querido que nuestra relación personal con Él hubiese sido individual, no hubiese creado la iglesia para que nosotros podamos estar aquí, congregados, reunidos en su nombre, a través de este encuentro, teniendo la oportunidad de poder también descubrir más del Señor para nuestras vidas. Damos gracias a Dios por la iglesia. Bendecimos la iglesia a la cual el Señor nos ha colocado. Amamos la iglesia con lo que cada uno de nosotros somos, lo que tenemos, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros valores. En cada uno empezamos a ver el reflejo de lo que Cristo es para cada una de nuestras vidas. Damos gracias a Dios por un amor tan grande que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Entre nosotros se ve el amor de Dios en ti también, y es una gran bendición que esto sea así. Pero este texto que acabamos de leer antes de compartir la Santa Cena quiere impactar tu corazón de una manera muy especial. Quiere decirte: no te he salvado para que sigas viviendo igual que antes. Te he salvado para que vivas una nueva vida conmigo. Te he dado la oportunidad de que conozcas de mí, de mi amor, de mi poder, de mi misericordia. He tenido la oportunidad de manifestarme de maneras sorprendentes en tu vida, con milagros, con maravillas, con prodigios o con solamente el encuentro personal silencioso que a veces Dios tiene con nuestras vidas. Dios escoge cómo tratarnos, cómo hablarnos, cómo relacionarnos. Pero no lo ha hecho Dios con el propósito de que sigamos viviendo igual que antes. Este texto que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma marcó tanto a la iglesia en aquel entonces que la vida de esta iglesia ha perdurado por los siglos. Y en la actualidad es la iglesia cristiana primitiva más antigua que existe entre los hombres. ¿Por qué? Porque los creyentes de Roma en aquel momento, en Cristo Jesús, estas palabras de Dios a través de Pablo, dichas, escritas a la iglesia de Roma, produjo un impacto. Les hizo ver de que sus vidas no podían ser iguales a las de antes, que tenían que ir al trono de Dios y entregarse como un sacrificio. Dejar morir lo viejo, lo que no servía, para que Dios diera vida nueva a lo que Dios quería hacer. Nuestra vida vuelve a tener sentido y tiene valor delante de Dios cuando estamos dispuestos a cambiar o a dejarnos cambiar por Dios. Cuando tenemos la oportunidad de hacer de que lo que puede hacer la diferencia entre mi vida y la de cualquier persona que no tiene a Cristo, es que en mi vida Dios ha producido un cambio de mi manera de pensar, mi manera de ver, mi manera de actuar. Dios ha producido un cambio, y ese cambio me lleva a tener una actitud diferente, una actitud de fe, una actitud de amor y una actitud de servicio diferente. No hago las cosas por obligación, las hago por amor. No vivo moviéndome en el mundo como una responsabilidad que lo tengo que hacer así porque es así, sino porque de adentro surge la necesidad de saber de que es mejor estar en la casa de Dios. Es mejor estar junto a los hermanos. Es mejor ser cuerpo y vivir esta dinámica del encuentro, del desencuentro, del acuerdo, del desacuerdo, cuando realmente notamos la importancia de la vida de la iglesia como cuerpo, ahí empezamos a disfrutar de la bendición del Señor, porque allí se nota
el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Esta semana hemos tenido noticias de que en Medio Oriente los cristianos están siendo perseguidos y están siendo desgollados por solamente confesar su fe en Cristo. Lugares donde estaba permitido antes, ahora se los está persiguiendo y se los está matando porque quieren exterminarlos a los cristianos en esa parte del mundo. Uno lee las noticias y ¿qué te impacta en tu corazón? ¿Qué impacto tiene en tu corazón una noticia así? Cuando somos cuerpo y sentimos o leemos una noticia así, nos encontramos con una reacción: tristeza, amargura, llanto, porque es como que nuestra propia esencia está siendo dañada. Es como si nosotros mismos estamos sufriendo lo que están sufriendo gente que ni conocemos, ni sabemos quiénes son. Lo único que sabemos es que son hijos de Dios, igual que vos, igual que yo. Cuando tenemos la oportunidad de ver que en el nombre de Dios se hacen tantas maldades en medio de la sociedad, y prendemos la televisión y vemos, como ha ocurrido a lo largo de esta semana, esas noticias desagradables de atentados que están habiendo en diferentes lugares del mundo, donde directamente la gente no le importa su propia vida, va y se mata con tal de matar a otros. Uno ve cómo realmente todo este tiempo se está manifestando el diablo, porque los tiempos de la llegada de Jesucristo está cerca. De una manera especial quiere detenerse, quiere marcarse la diferencia entre el bien y el mal, entre Cristo y el anticristo. Y a través de toda esta situación encontramos nosotros que miramos esa noticia y produce espanto en nuestras miradas, en nuestras mentes. Pero también despierta una palabra de gratitud. Gracias, Señor, que esto en Argentina no pasa. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Porque hay un pueblo de rodillas orando a Dios, unidos, clamando a Dios, dejando diferencias denominacionales, doctrinales, con un solo propósito: clamar a Dios por la paz y la bendición en nuestro país. Hay muchos males que deben ser erradicados de nuestra sociedad. Y no va a ser de otra cosa, sino es por medio de aquellos instrumentos que Dios, en respuesta a la oración de su pueblo, va a utilizar y levantar para traer la bendición que nuestro país está necesitando. Yo creo que esto es posible, porque cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús para pedir cualquier cosa que sea necesaria, el Señor que está en medio de nosotros va a escuchar y va a responder y va a bendecir. Pero ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que en estos tiempos la fe de muchos de nosotros comienza a debilitarse por muchas de estas noticias o situaciones que se viven en el mundo. Lamentablemente, cuando la fe está débil, las malas noticias la debilitan aún más y la tienden a enfriar. Pero Dios nos está llamando a un tiempo donde podamos nosotros, sobre todas las cosas, fortalecernos en la fe y en el poder de sus fuerzas. Ser uno en Cristo, como el Señor nos enseña a través del texto que acabamos de leer. Y ser uno es que cada uno ocupe el lugar que tiene que ocupar y haga lo que tiene que hacer para que la dinámica del cuerpo de Cristo, con la presencia y la acción en servicio de cada uno de sus miembros, vaya encontrando la bendición
que en la totalidad tenemos nosotros, necesitamos nosotros, pero que también el mundo que está a nuestro alrededor necesita. Por eso, mis hermanos, ¿valió la pena el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Por ti valió la pena? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por aquel que dio todo por nuestras vidas? A los que todavía no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, es el llamado de Dios a entregarse y a vivir por fe en Cristo, porque todo es posible para Dios. Todo es posible. A los que estamos en el camino del Señor, el llamado de Dios a no conformarnos a este siglo, sino dejar que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento y podamos conocer la majestad, la altura, la anchura del amor de Dios. El gran poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Nuestra nación verá una iglesia que es activa en fe y que su servicio es mostrar que el poder de Dios es más allá de lo que nosotros podemos hacer, es lo que Dios está capaz de hacer en medio de nosotros por medio de la oración de un pueblo que se une para clamar, para adorar, para compartir la palabra de Dios, para aprender de Dios, para servirnos mutuamente y servir a la comunidad que tenemos alrededor. Ser iglesia es lo que le da sentido a este momento en la mesa. Es este pan y esta copa que vamos a recibir en esta mañana. Pero ser iglesia es lo que le da sentido al testimonio que nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros. Uno, para que todos los que crean puedan ser salvos. Uno que dejó ejemplo, que dejó pisada para que podamos andar en ese mismo camino, en esa misma dimensión. Alguien que mostró integridad de fe y de acción para que nosotros podamos también en nuestra vida de todos los días vivir de esta manera. ¿Se acuerdan el texto que leíamos domingos atrás? Si uno vive para sí o vive para Cristo. Si vivimos, para el Señor vivimos. No vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y Dios, que es proveedor de todo lo que nos falta, bendecirá nuestras vidas abundantemente para que podamos también ser de bendición a otros. ¿Cuántos dicen amén a esto?